La revista de opinión, Democracia. Ocho de la mañana con 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el presidente de la FEINE, Eustaquio Tuala. Invitamos al ex subsecretario de Gobernabilidad, doctor Juan Manuel Fuertes, y al académico doctor Napoleón Saltos. El tema hoy está a propósito de las mesas de diálogo entre la dirigencia indígena y el gobierno. Hay un tema complejo, difícil, que se ha señalado respecto de la judicialización de casos de la protesta, partiendo de un hecho. En el Ecuador, artículo 98, hay el derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución, pero se habla de con respeto al ordenamiento jurídico, al bien público, al bien privado, y hemos tenido dos experiencias, más allá del legítimo derecho que hay a la protesta, legítimo derecho a la protesta, en demanda de atención que por décadas no se lo ha hecho, cierto es, pero el mecanismo, incendiar la Contraloría el 2019, el 2022, ataques, incluso contaminar el agua en la ciudad de Ambato, eso no es un derecho a la protesta pacífico. Esto está judicializado, los casos están en investigación, hay varios procesados de quienes se presume que pudieran ser responsables. Hay el principio de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario, pero se presume que son responsables de estos hechos. Frente a este panorama, quisiera empezar con don Eustaquio Tuala, presidente de la FEINE. ¿Qué plantean ustedes respecto de este tema? Muy buen día, don Eustaquio Tuala. Muchas gracias, mi estimado don Miguel. Saluda a la audiencia, a todos los que hacen la radio. La verdad es que en el Ecuador tiene que primar la justicia, ¿sí? La verdad, en la introducción, cuando usted, mi estimado, dice que el derecho de la resistencia, sí, pero nosotros tenemos que decir que encuentra a los verdaderos culpables. Ejemplo, caso de Ambato, ¿por qué se ha quedado en silencio? ¿Acaso que debe estar un señor indígena en esa cosa que a nadie le agrada? Mis niños, mis hijos que viven aquí en la ciudad de Ambato, cuando estuvimos en Quito, fue afectado de suspender el agua, quedó sin agua. En este caso, la Fiscalía tiene que hacer un trabajo neutral, independiente, sin presión de ningún ejecutivo, tiene que cumplir su rol, encontrar a los verdaderos culpables, decir que ellos son. Así es que nosotros como la FEINE planteamos que haga la investigación contundente, profunda. En este caso, la justicia caiga a quien caiga, pues, pero no solamente viendo el rostro, ¿no? No solamente, a lo mejor a él sí, al otro no, a unos con amnistía, a otros no con amnistía. Yo creo que por eso decimos en el Ecuador hay una justicia que no es justicia, es una justicia que simplemente privilegian a los más poderosos, quienes pueden tener económico o quienes están en el espacio. Así que la protesta social es bienvenida, pero también rechazamos esas mezclas que últimamente la movilización indígena o el paro nacional que pasamos hace meses atrás, que fue también contundentemente visto por los infiltrados. Por ahí encontramos a los policías, por ahí encontramos a los militares de civil. Entonces, ¿qué hacen en la fila de los indígenas? ¿Acaso que no quieren destruir la imagen de un pueblo indígena? Así que nosotros aferramos que haga la investigación, caiga a quien caiga. No vamos a defender ni a los delincuentes ni a los narcotraficantes. Si la justicia premie, que premie a quien debe premiar. Es verdad, don Eustaquio Tuala, que se denunció y de manera reiterada infiltrados, pero también es público y notorio para registro histórico, y lo vamos a evidenciar más adelante, que hubo dirigentes, en medio de una locución aquí en el Ejido de Leonidas Issa, uno de sus dirigentes junto a él, incitó a ir a la plataforma del Estado al complejo norte de la justicia, donde están ahí nuestros casos, lo dijo. Es decir, ¿no sería bueno también hacer un examen de conciencia, una autocrítica e internamente revisar que también se les fue de las manos, más allá, reiteraré hasta el cansancio, del legítimo derecho a la protesta que tienen ustedes? Bueno, reitero
que haga la investigación. Nosotros, como la FENE, hemos actuado en marco de paz, en marco de respeto, en marco de saber respetar el derecho de uno se termina hasta ahí, de ahí empieza el otro. Así es que nosotros, la verdad es que no estamos aquí para excusarnos, decir que vea, por favor, yo no me fui, yo sí fui. Yo creo que aquí para eso hay el papel de la fiscalía. No, nosotros no queremos tal vez quedarnos aquí callados. Que caiga a quien debe caerse, ¿no es cierto? O sea, pero igual, la justicia que empiece haciendo la justicia, muchas cosas de investigaciones en el Ecuador hay guardado, hay postergado. ¿Por qué? Pero hay cosas que a la violencia, sin debido proceso, ya en 3 meses se hacen la sentencia. Eso nosotros vemos desde afuera, de lo que nosotros practicamos la justicia indígena, eso le vemos falta de elementos, falta de debido proceso. Así es que así no es la justicia en el Ecuador. Por eso esperemos y la justicia que reine la paz y también la equidad y sobre todo la verdad que haga la justicia. Nada más con eso yo creo que no hay para qué estar peleando en el Ecuador. A uno se hace justicia, a otro sí. Entonces, en la protesta social yo creo que tiene sus elementos, por qué se levantó, cuál fue la evidencia, cuál fue a lo mejor desatención. Hasta aquí seguimos luchando en las mesas técnicas, a veces sin casi mayores productos. Claro, los motivos, las causas, yo creo que el país, la mayoría tiene claro. Esa falta de atención del Estado por décadas. Ustedes no han recibido atención. Vean lo que ustedes no reclamaron incluso en los 10 puntos que presentó la CONAIE y las organizaciones indígenas, la desnutrición crónica infantil. Pero sí es gravísimo lo que sucede, al menos usted en la provincia del Tungurahua, es gravísimo. Gravísimo lo que también, luego de esos legítimos reclamos, se pasa a la violencia. En Ambato, ¿acaso no se contaminó el agua? Pero fue público y notorio. ¿Eso no cree que debiera establecerse a los responsables por un lado y que luego de ello se sancione y no se aspire a que haya una amnistía para todos, como ya se cobijó con hechos delictivos en esta Asamblea Nacional por los hechos de octubre, don Eustaquio Toala? Bueno, nosotros apoyamos a la investigación, el trabajo que haga la Fiscalía, a la justicia, y también tenemos que reiterar que el tema de lo que se contaminó en Ambato, tenemos que encontrar, para mí también sería de encontrar quién fue, ¿no? Verdadero, justo en ese día. ¿Por qué no han hecho, si han tenido conflicto entre tal vez con la anterior, con la actual administración de la alcaldía? ¿Por qué no han hecho solitos ellos? Eran de ir a contaminar. ¿Por qué tenían que hacer justo en la protesta, digamos, en la manifestación de los pueblos indígenas? Entonces, yo creo que todas las cosas que vienen de otro lado ocultan. Pero cuando es de caso de los indígenas, eso sí es latente, eso sí tenemos que estar reiterativo. Eso no creo que es la justicia, ¿verdad? Así que, por mi parte, como la FEINE, prestamos nuestra disposición o predisposición de dar todas nuestras informaciones. Nuestra mano, nuestro corazón, nuestra mente, creo que no ha estado para dañar a nadie, ha sido simplemente para reclamar nuestros derechos. Así es que, ¿qué más podemos decir de estas cosas? Claro. Estamos hoy en el Congreso de la FEINE aquí en la ciudad de Latacunga, analizaremos, informaremos de nuestras bases, que estaremos casi más de 1,000 delegados. Así es que no vamos a correr el tema de la justicia y no correrán, ¿no? Yo creo que verdaderamente encontremos la verdad y quién también es responsable, de dónde produce todas estas anomalías, todas estas desatenciones. Hay que mirar ese asunto también. Creo que para eso nosotros habíamos puesto ya nuestras intervenciones ante el relator de la ONU de los asuntos indígenas que puedan analizar, no simplemente la culpa de los pueblos indígenas, mi estimado Miguel. Claro, no, la culpa no la tiene, primero la desatención del Estado, pero lo otro, lo que hoy se investiga es los hechos de violencia, la contaminación en Ambato, que sí hubo. Hay que establecer a los responsables, pero si es que se encuentra, en el escenario que se encuentre, don Eustaquio Toala, se encuentre que también hubo participantes dentro de las manifestaciones que pertenecen a las organizaciones indígenas, debieran ser sancionados y no luego
amnistiados como ya ocurrió indiscriminadamente en la Asamblea? ¿Usted es partidario de que se sancione si algunos compañeros indígenas de usted actuaron de manera violenta? ¿Deben ser sancionados? Bueno, debe ser, pero yo caso mío no tengo miedo ni tampoco temor de que los pueblos indígenas estaban en ese proceso, ¿no? O sea, por eso es que la verdad, caiga a quien caiga, pero con verdadera investigación. Así es que esa es nuestra posición, ¿no? Yo creo que en ninguno de los actos vandálicos que se cometieron, ejemplo, la quema de convoy de la policía o de las Fuerzas Armadas, en esas cosas yo creo que no hay, pues, o sea, cuando el día viernes, justo en esa semana de la manifestación, que querían a lo mejor destruir un poco más la ciudad de Quito en esa parte del Parque El Arbolito, preguntamos a esos guambringos, ¿no? A esos muchachos que amarrado digamos, o sea, con pasamontaña, o sea, amarrado la cabeza, o sea, conversamos en quichua, preguntamos en quichua si ellos eran indígenas, no eran. Entonces nosotros dijimos, vea, desde a partir de eso hasta el día 30 de junio controlamos en la ciudad de Quito. Creo que con eso demostramos que nosotros los pueblos indígenas no estábamos ni para dañar a Quito ni para destruir. Creo que controlamos, eso demostramos, eso que ha sido casi pocos comentarios en los medios de comunicación. Creo que han dicho simplemente que hemos sido vándalos, que hemos sido narcotraficantes, pero eso creo que no ha sido verdadera, ¿no? O sea, hemos actuado de manera diferente. Claro, el tema perdió el control y ahí se evidenció la violencia y los hechos están ahí, cómo se destruyó Quito de nuevo, como fue en en octubre 19, junio 22. En todo caso, yo le preguntaba, don Eustaquio Toala, para dar la bienvenida a nuestros dos invitados también, que les vamos a dar la palabra, si son encontrados culpables compañeros indígenas de ustedes, de la FEINE o de otras organizaciones, ¿usted dirá que está muy bien que se los sancione por la violencia protagonizada? Jamás. Eso nosotros prevalecemos en la verdadera justicia en las comunidades indígenas. Ya somos de ejemplo, por Dios, o sea, cuando la justicia es verdadera, fuera equitativo con verdad, yo creo que nosotros no tenemos problema, pero si quieren acusar sin haber participado, eso sí rechazaremos. Eso se rechazaremos y no aceptaremos. Por ejemplo, en las comunidades encontramos el verdadero culpable. ¿Qué decimos? Señor, tiene que reparar, tiene que devolver. Si usted cogió de lo ajeno, devuelva porque es del ajeno. Si usted a lo mejor dañó, por favor, tiene que ser consciente de reparar el asunto. Eso es lo que no pasa en la justicia indígena. Ahí de los amigos, ahí solamente de la alta gama, ellos son los premiados. ¿En la justicia indígena se refiere a la justicia indígena? Usted dice la justicia indígena. Usted dice la justicia indígena, acaba de decir. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no estamos diciendo que, a ver, estamos aferrando a la verdad, sí. La investigación que exista, que encuentre a los verdaderos, pero con la verdad. No con la mentira de decir que tal vez por capricho vamos a tocar tal vez el nombre de tal dirigente porque él es culpable, porque él estaba en la primera fila. Entonces, yo creo que esas cosas... Pero la verdad se entiende que establece la justicia en este caso. Hay que confiar en eso, aunque ha dado mucho que desear la justicia, pero establece. Le insistía, si se encuentran en el escenario que se encuentran culpables, compañeros indígenas suyos, ¿usted estará de acuerdo que se sancione si protagonizaron hechos violentos? Reitero, ese momento le dije, mira, yo no tengo por qué adelantarme, tampoco tengo temor porque nuestra gente estaba controlada, ¿no? O sea, yo creo que si con la mentira quieren culpar, ahí defenderemos. Y si con la verdad encuentra, la justicia haga. Creo que con eso estamos claritos ante el país. Ya, ¿esperan ustedes que en estos diálogos con el gobierno se incluya esto cuando eso, como usted bien ha repetido, es materia de la justicia, materia de la investigación previa de la Fiscalía General por un hecho penal? Por supuesto, nosotros sí tenemos que exponer y también plantear, o hemos planteado en la mesa, que la justicia sea justicia en el Ecuador. Sea la justicia, sin mirar a quién, sin mirar el ámbito político, sin mirar los favoritismos. Entonces esas cosas yo creo que tenemos que decir. No estamos diciendo y ahorita vea los actos vandálicos, quede impunidad. Yo creo que no hemos dicho, no, pero las cosas de exigir que vaya a la práctica verdadera, eso tendremos que decirle reiteradas veces, mi estimado Miguel.
Bien, quiero dar la bienvenida solo para recordar y mencionar el Código Orgánico Integral Penal, artículo 140, el 151, el 152, el 160, privación ilegal de la libertad, 161 el secuestro, 162 secuestro extorsivo. Es decir, hay una serie de disposiciones vigentes en el Ecuador que sancionan si estos hechos se producen en el territorio nacional. Quiero dar la bienvenida al doctor Napoleón Saltos, académico, analista político. ¿Cómo manejar este tema de la justicia? Complejo, difícil. De primera mano decimos, la justicia ha sido puesta en cuestionamiento en el Ecuador por la demora, por el retardo, por la injusticia en muchos casos. Sin embargo, en este caso específico, debiera brillar, es la aspiración, debiera brillar la justicia para sancionar a los responsables, sean quien sean, no ponemos nombres y apellidos, sí a los responsables que protagonizaron hechos concretos, la destrucción de Quito, la contaminación del agua en Ambato y en otras ciudades del país. Hubo vandalismo que no se puede ocultar, ahora habrá que establecer los responsables de eso. Muy buen día, doctor Napoleón Saltos. Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a los contertulios y a los radioyentes. ¿Cuál es en lo inmediato, en esta coyuntura, la fuente de la judicialización de la lucha social y la confusión que se establece a menudo respecto al derecho de la protesta? Si es que vemos en lo inmediato, vamos a observar que cuando en el COIP se tipifica hechos, comportamientos que tradicionalmente han sido aceptados en la sociedad, los levantamientos no han empezado con el gobierno de Correa o con el gobierno actual de Lasso. Los levantamientos, por lo menos en esta coyuntura, vienen desde 90. Y allí conductas que eran aceptadas, en las cuales mucha gente incluso participamos, movilizaciones en las carreteras, cierre de carreteras, pasaron a ser tipificadas como delitos, como subversión. Y allí empieza un problema, precisamente en el COIP, al restringir absolutamente el derecho a la protesta y convertirlo en un delito. Pero en la coyuntura actual hay un segundo problema que hay que observar. Cuando se inicia la movilización, la interpretación inmediata del gobierno es que se trata de una subversión. Todo el caso, no tal o cual caso, como usted señala. El discurso del gobierno era que se trataba de un proyecto de inestabilización de la democracia, de ataques al gobierno, de presencia no solo del fantasma correísta, sino del narcotráfico, de el crimen organizado, que el propio paro había sido financiado 20 millones por el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, cuando un gobierno tiene este tipo de interpretación de relato y de estrategia, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la violencia, la respuesta es manejar no el paro desde una dinámica de hecho social, con acontecimientos fuertes. Un paro tiene momentos de confrontación. Y entonces esto va a condicionar y a orientar el manejo que se está haciendo respecto a los acontecimientos o hechos particulares. De modo que aquí hay un primer marco que hay que analizar. Cómo desescalar la judicialización, cómo modificar esta mezcla, esta confusión que ha hecho no este gobierno, sino ya desde los gobiernos anteriores, de la protesta social, calificándola de terrorismo, calificando de atentados contra la democracia. Si es que hay hechos particulares, también hay que analizarlo. Pero aquí tomemos los 4 problemas fundamentales cuando hubo niveles de violencia y niveles de confrontación. Usted se refería al tema de Calacalí, por ejemplo, o podemos añadir el tema de Xuxufindi, o podemos añadir el tema del Puyo y en parte también el tema de San Miguel de los Bancos. Cuando se hace la investigación imparcial que planteaba el presidente de la FEINE, ¿qué es lo que observamos? ¿De dónde se originó en el hecho concreto? Y allí hay investigaciones que han hecho los propios periodistas.
Por ejemplo, en el caso de Cali, las pocas investigaciones imparciales que se han hecho, ¿qué dice la población? Que el origen del acontecimiento, del hecho particular de los famosos camiones, estuvo en el nivel de represión, en el uso indebido de la violencia, y que luego crea confusión dentro de los propios militares, y cuando se crea esta violencia hay una reacción. Usted recordará la historia de Fuente Ovejuna. Hay una reacción de la población, hay un hecho que hay que explicar no como vandalismo, sino como un proceso de estallido social. Entonces la violencia tiene diversas formas, y en el tema que estamos tratando ahora, lo primero que debiéramos buscar es cómo logramos desescalar, quitar la base de esta judicialización de la protesta social, de esta criminalización de la lucha social, y también del lado del movimiento indígena, como ha señalado el presidente de la FEINE, cómo controlar para que determinados comportamientos no sean aceptados y sean actuados, sean vigilados por la propia justicia indígena, que está también en el momento de los levantamientos. Doctor Saltos, de cualquier manera, siendo legítimo el reclamo por demandas no atendidas, el Estado es moroso durante décadas. Usted bien decía, esto no es solo junio 19, octubre 19, junio 22, sino mucho antes. Claro, recordamos esa marcha, quisieran que llegaron al ejido en el año 90, esos dirigentes emblemáticos como Luis Macas, pero violencia es violencia como secuela de hechos de un reclamo legítimo que termina en violencia y destrucción, contaminación del agua. ¿Qué debiera haber para eso, para los hechos de violencia, doctor Saltos? Porque fue evidente eso. Lo que le estoy señalando. Tomemos, yo digo, los 4 hechos más importantes en este último paro, en donde hubo niveles de confrontación, incluso con muertes, fueron los hechos de Calacalí, del Puyo, de Chuchupindi y de San Miguel del Común, aquí cerca de Quito. ¿Y qué es lo que se observa ahí? Hay que seguir el proceso en su conjunto, ver el contexto, no empezar ya con una judicialización del hecho, con un aislamiento de un hecho, sino ver el contexto, una justicia real hace esa investigación. Y me refiero no solo al tema de Calacalí, un tema mucho más complejo es, por ejemplo, el tema que tuvimos en el Puyo. ¿Qué es lo que se observa? Cuando hay un uso desmedido de la fuerza, muere uno de los jóvenes que estaban en la manifestación, hay una reacción, claro, un estallido social. ¿Cómo calificamos ese estallido social? ¿Simplemente como vandalismo? ¿O el tema de la violencia es mucho más complejo desde los estudios que se ha hecho, no solo en el Ecuador? No hay la violencia, hay las violencias. Porque cuando se empieza a meter en un solo saco y todo es vandalismo, y antes de que haya la investigación ya se establece un determinado resultado de un lado y del otro. No estoy diciendo solo del lado del Estado, sino también cuál es la concepción que tienen los propios movimientos sociales respecto a la protesta social. En este momento, usted va a ver que si es que hacemos un seguimiento del proceso, ¿cómo se investiga jurídicamente? Y aquí viene el problema. No a través del parte policial, porque estamos entrando peligrosamente en el camino de una especie de estado de seguridad nacional bajo vigilancia de la policía, yo diría un estado nacional policíaco. El propio uso letal, el propio uso de la fuerza letal es bastante riesgoso. Esta dirección, ¿a dónde nos va a llevar? A un círculo vicioso de violencia tras violencia de partes policiales. ¿Cómo hasta ahora has investigado esos 4 hechos que yo le menciono? Con el informe de la policía no hay la verdad jurídica. ¿Dónde está la verdad jurídica? Esto es lo que tenemos que discutir, analizar a fondo, porque no se refiere solo a tal hecho, al caso de Ambato con el agua o a tal otro caso. Se refiere a la forma como se está administrando la justicia. Progresivamente entramos en la verdad policial y no en la verdad jurídica. No quiero contaminar, pero acabamos de pasar un hecho de la desaparición de una persona en un recinto policial. ¿Y qué es lo que tenemos de ahí? Una verdad policial, un cerco policial, en lugar de que sea la verdad jurídica la que impere
y esa verdad jurídica cree condiciones de justicia. Creo que es este el problema fundamental que estamos viviendo y que afecta al funcionamiento de la Fiscalía, afecta al funcionamiento de los jueces. Y es esto lo que tenemos que ver para que en acontecimientos de protesta social que son mucho más complicados pueda actuar la justicia y permitir que esa protesta social también no sea utilizada por determinadas fuerzas para afectar a la justicia, claro, de los reclamos. Claro, doctor Saltos, por cierto, hay que partir uno de tantos insumos del parte policial. Vienen las pruebas testimoniales, pruebas documentales, los videos, las cámaras de videovigilancia. Es decir, hay una serie de insumos que la Fiscalía debe procesar. Pero en los 4 hechos concretos que usted ha señalado, hay una violencia que empieza. Por ejemplo, lo de Calacalí, que usted ha citado. Agreden a los militares. El caso del Puyo. Ingresan, queman vehículos al cuartel. O sea, eso es violencia, pero si buscamos varias violencias, si es que hay reacción, o es que los policías tienen que, en este caso, o los militares, el caso de los buses que venían protegiendo a productos, simplemente tienen que quedarse quietos frente a estos vándalos, porque eso es vandalismo, eso es violencia armada que destruyó los vehículos, están allí. Entonces, aquí hay un inicio de violencia que debe ser investigado. Hay responsables iniciales, doctor Saltos. Claro, por eso le digo, investiguemos. Tome cualquiera de los casos, tome el caso del Puyo. Había una protesta que estaba desarrollándose de acuerdo a lo que son los métodos que llevan los pueblos. Había una protesta dentro del Puyo. ¿Cuándo sale de control? Cuando hay un asesinato, cuando hay una muerte a través de la represión. Por eso le digo, hay que hacer una investigación como tiene que hacer todos los métodos forenses de la justicia. No es que es tan simple. En el momento en que hay la muerte de uno de los manifestantes por un uso, ahí la justicia tendrá que ver. ¿Hubo uso adecuado de la violencia? Es correcto. Yo incluso le digo, me parece que este camino que ha creado, no el gobierno actual, sino que es desde el gobierno anterior, de judicializar, de criminalizar la lucha social, de establecer una serie de mecanismos en los cuales se crea un punto de conflicto que puede llegar a la violencia. Entonces, ¿dónde estalla lo que usted señala, por ejemplo, en el Puyo? ¿Cuándo estalla? Hasta ese momento lo que teníamos es una situación de manejo de la protesta, sí, con niveles de confrontación, pero sin esos problemas que luego se presentan. Por eso yo les digo, hay una especie de puente ovejuna y un estallido social. ¿Cómo calificamos eso? Igual se da en el caso de Shushufindi. Las investigaciones y los videos que no están por el lado del informe policíaco, lo que nos demuestra es otra cosa. Lo que nos demuestra es que si las Fuerzas Armadas, que ahora se les quiere autorizar para que utilicen, para que acompañen y actúen como fuerza policíaca, que no están preparados, uno de los casos más graves es precisamente Shushufindi. Eso debiéramos investigar, las universidades debiéramos estar investigando, porque allí no hay un simple caso de gente que viene a confrontar, de gente armada, de bandas armadas, de grupos guerrilleros, como quiere presentar el gobierno. Esta es una situación muy compleja y se le está reduciendo, yo creo que a un tema de tal o cual hecho. Como usted señala, habrá que investigar hechos puntuales en donde si hay responsabilidades, ojalá la Fiscalía vaya a fondo y los que son responsables, incluido el uso no adecuado, el uso indebido de la fuerza letal, se establezca un precedente para que seguramente habrá nuevos conflictos. No es el último levantamiento. Y no estoy anunciando que de por sí va a haber otro conflicto, para que esa protesta social en realidad permita que se exprese toda la voz, toda la energía, incluidos momentos de confrontación de parte de la movilización social.
Doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Fuertes, quien fuera subsecretario de Gobernabilidad en este gobierno, partiendo de un hecho. Hay el derecho a la protesta. Lo que no se puede justificar es la violencia, y aquí no mirar sesgadamente la violencia del Estado. El Estado está obligado a poner orden cuando hay desmanes. Y aquí hubo, lo que citaba el doctor Saltos, por ejemplo, lo de Xuxufindi, hubo grupos armados evidenciados. Hay que identificar a esos grupos. Y ante eso, tiene que la fuerza pública no hacer nada para que no haya hecho de violencia, de represión. San Miguel de Común, aquí en el norte, incendiaron por segunda ocasión la UPC de la policía. La policía, ¿qué tiene que hacer? Abandonar, guardar las armas, los gases, y dejar que se incendie por estos grupos violentos que el país vio, grupos violentos. Que hay origen en la protesta, claro que hay origen en la protesta. Que tienen legitimidad las protestas, sí. Lo que no hay derecho en el Ecuador de iniciar la violencia que genera más violencia en las calles del país. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo debiera tratarse la justicia, doctor Fuertes? Buen día. Buen día, Miguel, a usted, a la audiencia. Igual un saludo a Napo y al pastor Tuala. De entrada, yo subrayo el tema que usted ha planteado, porque lamentablemente el derecho a la resistencia, la judicialización, la criminalización de la protesta social, acá en el país se la recita como antes se recitaba cualesquiera de los poemas más populares de Neruda, y no se efectúa un análisis profundo de cara a buscar la convivencia social civilizada. Y lo otro que rescato también es de esta introducción del pastor Tuala, que señala claramente una diferenciación entre la protesta social y el derecho a la resistencia. Evidentemente, esto nos demuestra la heterogeneidad en el pensamiento del movimiento indígena. Es evidente que el pastor Tuala no tiene un pensamiento similar al dirigente Issa, lo cual es bueno en sí mismo. Más que hacer un análisis casuístico que de pronto nos lleva a desembocar, y el tiempo no da lo suficiente, en análisis que probablemente dejan de lado aspectos que en lo general son mucho más fundamentales. Creo que es conveniente referirse a este tema del derecho a la resistencia, porque la protesta social no necesariamente tiene que ser identificada con el derecho a la resistencia que establece el artículo 98 de la Constitución. No sé si tenemos a mano el texto de esa disposición, que es prácticamente la desarticulación total del Estado social de derecho. O sea, una de estas novelerías que impusieron desde una visión cargada de ideologismo en el año 2008, que lamentablemente no ha merecido el tratamiento adecuado, y de allí ni siquiera ha podido desarrollarse en legislación secundaria para establecer límites. Porque si se revisa literalmente lo que dice esa norma constitucional, resulta que en el Ecuador no hay Estado social de derecho. ¿Por qué? Se supone que una convivencia civilizada, al menos en los términos en los que se desarrollan las sociedades occidentales, implica la existencia de instituciones y de normas que posibilitan que los ciudadanos tengan una mínima certeza de obtener de las instituciones una respuesta cuando acontecen determinados hechos. Es decir, si alguien viene, Miguel, y le pega un garrotazo, usted sabe de antemano que puede recurrir a una institución que efectúa la investigación y que finalmente el agresor va a ser sancionado. Pero si es que ese agresor tiene la facultad, porque así dice la Constitución, de considerar que por sí y ante sí esa decisión del administrador de justicia está viciada, o por la razón el pretexto que considere conveniente, puede ser desacatada,
la desacata y entonces la incertidumbre se convierte en la característica de la convivencia social. Consecuentemente, la protesta social, que es la libertad de los ciudadanos, de los grupos colectivos, para expresar su desacuerdo con las actuaciones, con las omisiones que pueden considerarse desacertadas del poder público, es diferente de considerar el derecho a la resistencia en términos absolutamente generales que terminan en lo que estamos hablando, en impunizar, en no posibilitar la vigencia de la norma jurídica como instrumento de convivencia pacífica. Y entonces, no es del caso que exclusivamente circunscribamos los problemas de violencia que se han suscitado en junio de este año, en octubre del 2019 o en cualquier otra fecha, a determinados hechos que son, digamos así, emblemáticos por la conmoción que provocaron. No, hay cosas que van mucho más allá de eso y que tiene que ver con el deber de proteger a la propiedad pública, al patrimonio privado por parte del Estado. ¿Por qué tienen, a título de discrepar con una medida que ha dictado el gobierno, que destrozar negocios, que destruir vehículos, que paralizar los servicios públicos? Esto es una agresión por parte de un grupo que piensa de una manera, que discrepa con el gobierno y que termina violentando el derecho del resto de ciudadanos. O sea, hay que diferenciar con absoluta claridad lo que es la posibilidad, el derecho, la libertad que hay que promover, de que se pueda discrepar con medidas del poder público, de lo que implica otorgar impunidad a quienes incurren en delitos que están tipificados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. De tal modo, Miguel, que es imprescindible verificar cuál es el contenido del famoso derecho a la resistencia en el constitucionalismo ecuatoriano. Porque reitero, si es que tuviésemos a mano el texto, vamos a darnos cuenta que incluso tal como está concebido en nuestro país, esto no atañe únicamente a inobservar lo que diga el poder público, sino que incluso abarca a lo que pueda acontecer en cualquier empresa, a lo que pueda hacer cualquier persona. Esto es un desquiciamiento del Estado social de derecho y es imposible que el país pueda seguir transitando por este sendero. Por supuesto, lo otro es que existiendo una normativa que tipifica como delito determinadas conductas, se disponga de un aparato estatal de la administración de justicia que actúe con la objetividad necesaria, con la neutralidad del caso, con la transparencia adecuada, de tal forma que tengamos la certeza que la actuación de esa administración de justicia no está sustentada sino en la necesidad de verificar los hechos con las normas, sin que porque yo sea amigo me favorezcan y sin que porque yo sea opositor o adversario me perjudiquen con su decisión. Bien, quería señalarles el presidente de la FEINE, Eustaquio Toala, como anunciara, está en este momento en un congreso en Cotopaxi, por ello ha pedido excusas y se ha retirado. Voy a volver con el doctor Napoleón Saltos, pero ilustrar, para que se vea que sí hubo acciones que provocaron, por ejemplo, ir a la función judicial, luego, posteriormente fueron a la fiscalía y hubo violencia, hubo ingreso, rotura de vidrios. Luego de una intervención en el ejido para registro histórico de Leonidas Issa, un dirigente de la CONAIE dijo lo siguiente: nos vamos a dirigir
dirigir por aquí, por la América, a la Colón, escuchen por favor, a la Colón, y de ahí toda la Amazonas, hasta el Ministerio de Agricultura, que es una institución que está rindiendo, siempre sirviendo a los grandes intereses del monocultivo. De ahí nos vamos a la plataforma gubernamental, que enfrente está la plataforma judicial, en donde están los casos, compañeros, de dirigentas perseguidos por la aplicación de justicia indígena, en donde está también la plataforma gubernamental, que sirve simplemente a los intereses de los grandes empresarios. Y luego de eso, de ir a la plataforma, también se fueron a la fiscalía y ahí está la violencia. Doctor Napoleón Saltos, ¿cómo aclarar, precisar, como decía el doctor Fuertes, para que quede absolutamente claro? Derecho a la resistencia, consagrarlo, pero no con violencia, que eso no se puede aceptar en ninguna sociedad civilizada. Doctor Saltos. El doctor Fuertes hace una diferenciación que hay que complementar. En el esquema jurídico está el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, pero ¿cuándo empieza el problema? Hay un tercer factor, que es la calificación o tipificación de subversión y terrorismo. Entonces no son únicamente dos elementos. Y entonces aquí aparece un conflicto cuando a través de tipificaciones de hechos que históricamente fueron aceptados como parte de la protesta social, ¿acaso no hemos participado en movilizaciones sociales en las cuales se cerró las carreteras? ¿Acaso no hemos participado en hechos en los cuales incluso en la movilización dentro de la ciudad se cerró las calles? Entonces, cuando este tipo de hechos se mezcla con subversión y terrorismo es cuando empiezan los problemas, incluso para la investigación que tiene que hacer la justicia. De modo que ahí hay una fuente de problema, sobre todo a través del COIP, que procede doctrinariamente sobre la base de una teoría que se llama la concepción penal del enemigo. Es decir, se empieza a tratar la movilización social de entrada como un tema del enemigo, no como un tema de protesta social y un tema también de resistencia social. ¿Por qué hago esta diferenciación doctrinaria? Esto viene desde atrás. Este es un tema incluso teórico-filosófico. En otros tiempos, cuando había el reclamo al derecho a la huelga, recuerde, que fue concedida por el Estado, ¿qué significa? No solo protesta social, sino también resistencia social. Y luego se ha ido recortando. Este va a ser siempre un problema de la democracia. Mientras los actores sociales van a buscar espacio para que se amplíe sus derechos, el poder, el Estado va a buscar cómo reducirlos. Y es en ese debate en donde tenemos que ver cuál es el Estado para lograr que esos problemas estructurales que usted mismo ha señalado, problemas estructurales de desnutrición, todos los indicadores señalan que precisamente son los cantones en donde está la población indígena, en donde está la pobreza en su nivel más extremo, con niveles de pobreza de 60%, incluso en algunos casos 70%. Por lo tanto, hay una base no solo de la protesta con permiso del Estado. ¿Cuándo procede la protesta y la resistencia? Cuando fracasa el Estado. Cuando los estados no han sido capaces de atender, no digo solo el gobierno actual, este es un problema que viene mucho más atrás. Cuando hay esa incapacidad, es que viene lo que podríamos llamar otras formas de actuación democrática, la democracia de calle. En medio de esto, hay doble responsabilidad. El Estado tiene que tener capacidad no solo de la investigación, sino de qué tipo de ejercicio de la violencia emplea. Estamos viendo, y digo esta contaminación, a mí me preocupa, porque precisamente en los acontecimientos de junio es cuando el gobierno mezcló el tema de la protesta y la resistencia con la existencia de problemas de narcotráfico, de terrorismo o de incluso crimen organizado. Esa mezcla, esa contaminación desde el relato oficial del gobierno, impide que haya una actuación transparente de la justicia.
contamina y politiza la justicia. Hay un vacío. ¿Cuál es el problema fundamental de la violencia en el Ecuador? Sí, yo digo, hay hechos que hay que investigar durante el paro de junio, hechos que están pendientes, pero ¿cuál es la fuente de violencia principal? ¿Acaso no son las cárceles? ¿Acaso no son los asesinatos permanentes? ¿Acaso no es el problema que acabamos de vivir nuevamente en un cuartel de policía? Entonces, esta mezcla, esta incapacidad de diferenciar, por eso yo hablo de violencias, no hablo de violencia, y establecer la naturaleza también de la protesta social, claro, y de la resistencia. Y cuando hay momentos, como usted ha señalado, yo quiero ratificar lo que ha dicho el pastor Toala, cuando hay hechos puntuales en donde pueden existir actos que son utilizados para otros objetivos, ojalá la justicia. Disculpe que yo le exprese mi duda muy profunda de que no se ha demostrado hasta ahora una imparcialidad para este tipo de actos. Claro, y en segundo lugar, tiene que haber imparcialidad, aspirar a una justicia, pero claro, nosotros condenamos la violencia en donde esté, este fin de semana en un cuartel policial, en donde sea. La diferencia, doctor Saltos, es que en unos casos hay procesos, tiene que haber procesos, tiene que haber sanción. En el otro sí ha habido amnistías indiscriminadas, como se hizo en la Asamblea Nacional, incluso dentro de para favor de sentenciados por otros hechos delincuenciales, de acuerdo a las sentencias. Esto es clave. Si hay una investigación, cualquier actuación tiene que funcionar sobre la base de la verdad jurídica. Así es. Esa verdad jurídica no solo le corresponde al juez, sino que le corresponde a la sociedad. Las universidades debiéramos estar investigando estos acontecimientos. Aquí se supone que es solo el tema judicial y el tema policíaco el que tiene que operar. No. El debate sobre las violencias debiera ser abordado con seriedad. Así es. Bueno, ahí la universidad en general tiene un papel que tiene que aportar, y en general una deuda. Una deuda. Doctor Fuertes, bueno, ¿cómo arreglar esto de la justicia? Cierto es que ha habido demora en la justicia, pero condenar y actuar contra los violentos. El país está acechado inevitablemente, y eso ha habido contaminación, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, que se evidencia en los hechos diarios con el sicariato y otros sucesos como las cárceles. Me parece importante lo que señaló Napo al inicio en la concepción desde el Estado a partir de determinada escuela del derecho sobre la condición del enemigo. Yo decía inicialmente que en esta materia indudablemente hay una gran carga ideológica, y la concepción del enemigo no puede ser exclusivamente atribuida desde la protesta social hacia el Estado. Básicamente, este tipo de modalidades constitucionales o sociológicas, en términos absolutos, las promueven sectores que se autocalifican de izquierda, buena parte de los cuales se nutren en las fuentes doctrinarias del marxismo-leninismo. Y entonces, desde el punto de vista práctico, como consideran que la historia de la humanidad tiene como motor central la lucha de clases, y el Estado representante de la burguesía es el gran enemigo, y el cambio social solo será factible a través de la revolución armada, permanentemente buscan espacios de entrenamiento para la violencia. De tal modo que, desde esta perspectiva, considerando que el Estado es su enemigo, la protesta social es aprovechada para efectos de entrenarse para la revolución armada. Y esto implica que cuando se producen movilizaciones, lo que se trata es de agudizar el conflicto a partir de generar violencia. De tal modo que este famoso cuento de los infiltrados, que son los que promueven la violencia para desprestigiar al movimiento, es bastante relativo. Reitero, la protesta social debe ser garantizada por el Estado.
¿Por qué para expresar mi discrepancia tengo que atentar contra el bien privado, contra el patrimonio público, cuando puedo disponer de espacios, incluso con el propio resguardo de la fuerza pública, en los cuales pueda expresar esa discrepancia con la medida gubernamental? Así como, fundamentalmente, desde la teorización de sectores de izquierda, en el constitucionalismo se han ido incorporando una serie de figuras, muchas de las cuales lo que terminan es consagrando la impunidad de delincuentes, que a veces no necesariamente son los que materializan, pero sí son los que intelectualmente, estratégicamente preparan esto. No se puede perder de vista que también en la evolución de diversas disciplinas de orden científico, el ser humano, como parte de la sociedad, ha ido adquiriendo otras características que posibilitan que merezca otro tipo de respeto, por ejemplo, en la prestación del servicio público. De tal modo que cuando el ciudadano, ser humano, persona, usuario, cliente, se ve afectado en la prestación del servicio público del agua potable, quebrantada su posibilidad de movilizarse porque se interrumpen carreteras, porque no pueden sacar los productos a los que se dedican, a transaccionar, porque esa es su vida diaria con la cual tienen el sustento para vivir y para sobrevivir él y su familia. Sin duda alguna esto merece la protección del Estado y ha sido elevado a la categoría de bien jurídico protegido, al punto que se establece como delitos el quebrantamiento o la afectación a la prestación de ese servicio público. De tal modo, y con todo respeto a Napoleón, el que hayamos participado en el pasado en movilizaciones que han generado interrupciones del tránsito u otro tipo de afectaciones, no puede ser aparejado como que esto no ha tenido que evolucionar, como que no tiene que evolucionar, y que el ser humano necesita ser concebido en su integridad como depositario de derechos a acceder a servicios públicos permanentes y de calidad. Y cuando a título de protesta social me quebrantan ese derecho, sin lugar a dudas están infringiendo la ley y tienen que ser sancionados. No puede haber impunidad. Los responsables que se establezcan en el proceso. Bien, quiero agradecer la participación del presidente de la FEINE, Eustaquio Toala, y de los doctores Juan Manuel Fuertes y Napoleón Saltos sobre este tema, la justicia y el derecho a la protesta en el Ecuador. Muy amables, muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas. Ya viene Clarito Está en la revista de Opinión Democracia con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Solo quiero recomendarles el programa Controversia en Escena de este sábado 8 de la mañana por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar cómo encontrar soluciones a la profunda crisis del seguro social, enfrentar la corrupción, darle gobernabilidad al IES. Invitados, 3 reconocidos personajes: el doctor Fabián Corral, jurista, el doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y el economista Abelardo Pachano, analista económico. Muchas gracias de mi parte. Volveremos el próximo lunes, Dios mediante. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, y dejamos en Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y